comienza Tenerife Vive Diversidad Radio, el espacio mensual para hablar de diversidad cultural de Juntas en la misma dirección, la estrategia para la convivencia intercultural en Tenerife, impulsada por el Cabildo Insular y la Universidad de La Laguna. A los mandos técnicos sigue mi compañero Román Esteves García de la Unidad de Audiovisuales de la Fundación General de la Universidad de La Laguna, junto a servidora, soy Ruth Fernández Sanabria. Te damos la bienvenida con nuestra canción de cabecera en Tenerife Vive Diversidad Radio, ya la conoces, Malik Cuba, del álbum Afrocubism. En este primer episodio del año seguimos por donde lo dejamos el año pasado. Por cierto, feliz año 2025. Y seguimos porque este tema da para mucho. Son las experiencias de la diáspora y las generaciones que le suceden, de los sentires, las vivencias de las personas que viven entre dos mundos. Y cómo se conforma o no este sentimiento de pertenencia. También nos interesa hablar de qué papel jugamos ahí la sociedad como conjunto para que esta inclusión, este sentido de pertenencia se dé o no. Y para ello seguimos muy bien acompañadas por Oumaima Manshid Larouzi, componente de Alahawat y artista residente en Tenerife. Hola de nuevo. Hola de nuevo. Muchas gracias por seguir esta conversación en Tenerife Vive Diversidad Radio. Aprovecho, como siempre, también para darte las gracias a ti, que nos escuchas ya sea desde el canal de Juntas en la misma dirección en Spotify, desde la emisora online Onda Universal Tenerife, desde iVox con Radio Campus ULL o desde Icoden Daute Radio. Ahora sí, empezamos. Tenerife Vive Diversidad Radio, el espacio para charlar sobre diversidad cultural de Juntas en la misma dirección. Hola, Oumaima. Hablábamos en el anterior episodio del concepto de diáspora y de cómo engloba varios prismas, varias maneras de sentir, y no solamente a las personas que han migrado, sino también a su descendencia, ¿no? Claro, esa descendencia puede haber venido con su familia o tras un proceso de reagrupación familiar y haber crecido aquí desde muy chiquita, o puede haber nacido aquí y sin embargo pues no tener la nacionalidad española. ¿Cómo se vive este proceso? No sé si es el caso de algunos de los componentes de Alahawat, de ser de aquí o de sentirse de aquí porque has crecido aquí y al mismo tiempo pues que legalmente no seas de aquí. Esta conversación de algún modo u otro sí que la hemos tenido, porque sí que es una realidad de muchas generaciones de que los padres cuando llegan aquí en este proceso como de supervivencia, de tener al menos papeleos para poder residir de manera legal, cuando nace el bebé hay como un plazo muy concreto, bastante corto, en el que si no se opta a la presentación de toda la documentación solicitada y se hace el pago, el bebé de alguna manera no puede optar a la nacionalidad hasta cumplir los 18, si se pasa ese plazo. Entonces es una realidad que a día de hoy ocurre, le pasa a mis vecinas, lo hemos hablado mucho, y nos pasa incluso para poder tener siquiera la residencia en Marruecos. Yo, por ejemplo, no he tenido mi tarjeta, y eso a pesar de haber nacido ahí. Yo no pude optar a mi tarjeta de residencia hasta los 16 años. O sea, que realmente es un limbo entre dos mundos. Exacto. Hasta de manera casi que para acceder a derechos, bueno, casi no, para acceder a derechos, ¿no? Sin duda, porque al final es verdad que aunque aquí obtienes la nacionalidad española, para poder también cruzar al otro lado se te sigue pidiendo la tarjeta de residencia de Marruecos. Claro, y si la obtienes, la nacionalidad española. Entonces es como la misma batalla a los dos lados. Por eso mi compañera Salma, que es la colaboradora del colectivo Alahawat, decía como una expresión que era como muy acertada, y era como nosotras ser la cremallera como de dos realidades.
o constantemente ser también un péndulo que va como constantemente transitando, y al final la pertenencia no está en nada concreto, sino como en todo eso en general. Al-Hawat está conformado por 6 personas, 6 artistas, ¿Son todos artistas en el colectivo? Sí, o sea, somos 6 en total, 5 artistas y una colaboradora. Realmente somos artistas, investigadoras, 2 de ellas son poetas. Luego tenemos desde un fotógrafo que también investiga en otros formatos, tenemos también como un interés también por los relatos, por toda esta construcción de la identidad y de la memoria y el propio territorio a través de los cuentos, las leyendas, toda esta tradición escrita oral. También a través de el archivo digital, con otro compañero, Yusef en este caso, de recuperar la memoria a través del archivo de estas tarjetas SD que se tiran o se caen o se pierden en este proceso de tránsito. Entonces cada una del colectivo va haciendo como esta búsqueda a través de estos formatos. Y les da forma desde una creación artística diferente. Son además todas personas de la diáspora España-Marruecos. Pero yo tengo curiosidad, ¿qué significa Al-Hawat? Al-Hawat, la traducción literal, por así decirlo, es las hermanas o la hermandad, pero alude de alguna manera también al-Hawat, es todo este encuentro de cuando se reúnen como estas mujeres, estas hermanas, como para hacer un intercambio en este sentido. Hemos crecido en una cultura donde nuestras madres y las vecinas se sentaban y hacían el pan juntas, se ayudaban como en tareas del hogar o de cualquier tipo. Para nosotros era como necesario percibirnos como un encuentro muy honesto y muy cálido, muy de vecindad y de comunidad, y hacer como como intercambio de experiencias, memorias y de cuidarnos en el proceso. Al-Hawat es ese momento. Exacto. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención de lo que he conocido de ustedes, y es algo tan sencillo como la pregunta que tienen en su perfil de Instagram. Lo digo por si alguien quiere buscarlo. El perfil es @alhawat.collective. Se describen con una pregunta, y la pregunta es: ¿pero de dónde eres? Sin duda. Me imagino que es recurrente, ¿no? Totalmente. O sea, el resumen de nuestras vidas ha sido siempre esta pregunta del otro, ¿y de dónde eres? A mí cuando me lo dicen, yo digo, yo soy de Canarias, de Tenerife. Porque es donde te sientes. Sí, exacto. Y siempre está como esta pregunta, ¿pero de dónde? Y yo, bueno, me he criado en Lanzarote. Pero y es como esta pregunta que siempre tiene como una intriga y una connotación mucho más allá de hay siempre una pregunta de el dónde no eres. Es dónde sientes a tu pertenencia, sino dónde has nacido, o al menos este color o este rasgo no es de aquí. Entonces es casi una pregunta un poco violenta, porque es como arrebatarte esa pertenencia a la que tú consideras que es tuya y volver a separarte de él. Hablando de ese cruce de caminos, ¿no? y de esa pregunta, he visto que no es la primera vez que están en TEA, ni en esta Bienal, además, la Bienal Contemporánea de TEA, que recordemos, hasta el 12 de enero pueden ver la pieza Más 212 del colectivo Al-Hawat, sino que también estuvieron al principio de la Bienal con un taller, Cuentos entre Al-Hawat, Cruce de Caminos, que era un taller para explorar la experiencia migratoria a través de la escritura y la expresión artística. ¿Era un taller mixto? Sí. Es decir, habían personas que habían vivido la experiencia migratoria y personas que no. Exacto. De alguna manera era
era muy clave hacer ese taller, que era un taller en Canarias. Y Canarias es como literalmente reflejo en cuanto a territorio de todas estas experiencias y contextos atravesados. Era un taller mixto porque era necesaria la mirada de aquel que es testigo como de todo lo que ocurre desde fuera y también la mirada de quien lo vive desde dentro. Tuvimos la suerte de que nos acompañasen personas de la diáspora del continente latinoamericano, personas pues de alguna manera, creo que pocas eran que se sentían como de un sitio, no se habían movido nunca, pero de alguna manera siempre tenían algún abuelo o abuela que se había tenido que ir. Entonces yo considero que incluso al no haber ellos experimentado como eso, de alguna manera siguen perteneciendo a esta diáspora y estos cuestionamientos y estas dudas, porque ahí no hay una identidad sólida, ahí hay algo que te pertenece que desconoces y que hay un proceso muy, muy agotador en buscar y reconocerte y saber por qué ha ocurrido. Es algo que te atraviesa y aunque no lo conozcas, se activa en algún momento de tu vida. Y eso lo veo mucho en la práctica artística, como personas intentan reconectar o poder reconocerse en esta diáspora a través de generaciones anteriores que ni siquiera han llegado a conocer siquiera cara a cara. Por eso en el taller hicimos como partimos de una cosa que ocurre en todas las casas, o al menos en las nuestras, y el archivo que trajimos fue toda una selección de documentos burocráticos sacados de las maletas de nuestras madres y padres, que eso siempre está como en una maleta pequeña, escondido, como siempre con este estado de alerta de si nos entran a robar, lo único valioso es esa maleta, porque esa maleta es la única que reconoce mi existencia en el territorio español. Entonces, llévate el dinero, llévate todo, pero no te lleves el papel que reconoce que estoy aquí. Y entonces hicimos toda una selección de este proceso tan tedioso que hemos vivido, de recolectarlos, ordenarlos, que hay hasta documentos caducados de hace generaciones, pero que no se tira por si acaso. Y a partir de esa selección pusimos al otro lado de cada documento burocrático una selección de textos de autoras migrantes que hablaban pues de estos procesos de alguna manera, y generó como conversaciones como que ahí sí te hacía entender lo que era la diáspora y cómo realmente nos atraviesa a todas, sin importar qué tan dentro o tan en los límites estoy de ese concepto. Claro, me imagino que para las personas que no se sentían a priori identificadas con el sentimiento de pertenecer a la diáspora, no sé si pudieron extraer algunas conclusiones que compartieran con el grupo. Sí, tuvimos varios testimonios en este caso, como de algunas personas que al no pertenecer a la diáspora sí que veían esas experiencias reflejadas en sus vecinos, o que habían sido personas que habían acompañado a estos migrantes primerizos que recién llegaban, y de repente como podían de alguna manera entender o traducir a su mirada estas violencias que habían visto, pero como que no lograban como encasillarlo en algo lógico de alguna manera. Entonces pudimos también entender cómo se percibía desde fuera y cómo era tan difícil también como no reconocerlo. Hay un concepto que es un tipo de sesgo que básicamente creo que es el sesgo implícito, que de alguna manera dice que para aquel que sufre estos sesgos de manera continua, para él es mucho más fácil detectar desde lo más mínimo hasta el gesto de una mano que se aparta esta violencia, pero para aquel que nunca lo ha vivido, el privilegio. Esta mirada privilegiada no. Entonces, ¿de qué manera nos hizo entender lo importante que son estos diálogos y estos intercambios, donde puedan estar de manera mixta
y poder entender como ambas miradas y saber cómo afrontarlo también. Yo te voy a confesar una cosa, el taller se hizo el día de mi cumpleaños. ¡Ay! Sí, el 5 de octubre. Y de hecho una compañera, Gaby, de Juntas me dijo, vamos, no sé qué. Y yo le dije, no, Muy tarde. porque ya tenía yo como organizada mi celebración con... No. Claro, con todo lo Pero me he quedado con las ganas de ir, porque además me parece que es una manera muy universal de tratarlo, ¿no? Al final el arte tiene eso, que todos podemos, sin necesidad de hablar el mismo idioma, pues percibir mensajes. Sin duda. ¿No? Entonces, la verdad es que me quedé con las ganas y quería preguntarte si tenían previsto o les motiva volver a repetirlo. Nos encantaría, o sea, es verdad que iniciamos ese taller con mucho miedo, porque era la primera vez que estábamos las 6 juntas, o sea, el ser de diferentes puntos del Claro. país es como... Pero fue tan enriquecedor y alimentó todo un archivo que al final lo llevamos a Miraluc en Madrid, una feria de autoedición y autopublicación. Y lo que hicimos fue generar estos intercambios y abrir estas conversaciones, casi que usando el arte como excusa, y entonces lo que hacíamos era, me das algo y te entrego el archivo, esta carpeta, y vamos a hablar de esto. Entonces sí que nos ha motivado como a querer continuar este taller o estos formatos de intercambio como en futuras ocasiones. Solo hay que encontrar el espacio. Bueno, tomamos nota desde Juntas por la parte que me toca y a ver si también desde las personas que nos escuchan. Ya hemos nombrado el perfil de Instagram, Alahawat, se escribe ALAKJAWAT, ¿verdad? Que a lo mejor poniendo eso es más fácil en el buscador. Hemos estado hablando mucho del sentido de pertenencia desde el anterior episodio que hablábamos de la pieza Más 212, del propio locutorio que representa esta pieza. Pero en sí, ¿qué lugar ocupa el sentido de pertenencia para las personas que han migrado? Bueno, para la diáspora en general, ¿no? Y también para la descendencia de estas personas que son migrantes. La pertenencia ha sido como el tema más recurrente para todas estas comunidades, porque de algún modo u otro define todo. Si tú, situado en un espacio, no sientes como esta pertenencia, es como, ha generado como cuestionamientos de la propia identidad. Ya es como, sobre todo en la situación de Marruecos-España, cuando vienes aquí ya se te percibe, aunque haya pasado muy poco tiempo, como la persona que es del otro lado y que ya se te reconoce con unos privilegios que no están. Ya es como, ha cruzado, entonces ya tiene unos derechos muy distintos a mí. Desde Marruecos lo perciben así. Y entonces ya hay unas expectativas distintas, hay una mirada distinta y por ende nosotros actuamos distinto cuando vamos. Había una memoria que compartíamos a las Hawats hablando mucho y era como muy tedioso para nosotras y muy como recordar como estos viajes en verano, porque a diferencia de todo el mundo que iba con una maletita pequeña y era como todo tan ligero y tan fácil, porque eran unas vacaciones, nosotros íbamos cargadísimo el coche, ibas con un pie arriba, la maleta, un montón y nada de toda esa carga era ropa tuya o algo que te pertenezca, eran todos regalos. Y en esa conversación que íbamos teniendo las Sahawats, se llegó como a esta conclusión de que para nuestros padres que habían cruzado, habían como hecho casi una apuesta de vida de yo creo que aquí hay algo mejor y por eso decido ir en contra de todo el mundo y atreverme. Para ellos era necesario todos los veranos llevar regalos casi como una muestra de lo he logrado. Y aunque eso implicase comer lo más mínimo durante todo el año
y no emplear nada del dinero que estabas cobrando en ti, era importante poder demostrar en este viaje de que realmente había valido la pena este sacrificio. Y aunque realmente no lo hubiese valido, tenías que relatar esta realidad o este imaginario como a tus familiares por volver a endulzar como este viaje. Entonces, esto también es reflejo de esta crisis de identidad, porque estás como en este constante sacrificio y esfuerzo y al final cuando vas es como tú eres distinto a nosotros. Ya no eres, se genera como un ¿y quién soy? Si no pertenezco aquí al 100%, a pesar de todos los sacrificios que he hecho allá, y cuando voy allá sigue habiendo esta mirada del extranjero, que nunca va a pertenecer aquí ni teniendo la nacionalidad, entonces ¿quién soy? Vuelve a hacer esta pregunta de dónde eres, pero la pregunta que me hago yo es ¿quién soy? A una misma, ¿no? Entonces era como muy cálido pensar, en una de las charlas que había asistido, el pensar en uno como lo que te decía, un péndulo. Era como muy de no reconocerse en un sitio únicamente, sino reconocer esta pertenencia en encuentros, en personas, en sabores, en recetas, en olores, y poder encontrarte de una manera mucho más amplia que en la validación del otro sujeto que te mira. Cuando los sujetos estamos a este lado, ¿qué actitudes pueden pasar desapercibidas? O no, bueno, ya tú, si quieres, nos das los ejemplos que consideres, pero ¿qué actitudes son las que determinan o no ayudan a que las personas de la diáspora no se sientan parte? Creo que por un lado es el miedo a lo desconocido. Es como yo, que soy de la diáspora, todos de alguna manera tenemos muchos prejuicios y muchas ideas aprendidas. Es muy humano. O sea, es muy humano eso. Primero reconocer eso. Porque al igual que el otro lo tiene sobre mí, yo también lo tengo sobre el otro. Y al final lo que hace es como separarnos a todos y todo el mundo por su lado. Primero, reconocer eso. Segundo, que el miedo no sea el motivo como de acercarse. Reconocer al otro no como... había un ejemplo que yo ponía mucho y era la de cuando vamos... Esto se ve mucho por aquí, por Canarias. Cuando vas por la autopista o la autovía, siempre ves como algún que otro trabajador como caminando. Esto se ve mucho al sur de la isla, como caminando hacia su casa porque quizás no tiene el dinero para el transporte público o no tiene un coche. Entonces ya que son 3-4 kilómetros, ¿por qué no ir caminando? Entonces los ves con la mochila, con su ropa de trabajo, y alguna que otra vez uno de los conductores se atreve como a subirle y decir, te acerco, me pilla de camino. Y cuando se sube al coche, empiezan como a dialogar y de repente empiezan a hablar de lo tedioso que es el trabajo, cómo está de cara a la vida ahora, la economía, no sé qué, y de como puntos en común, y de repente ya no ves al otro como otro, sino este es alguien como yo, o sea, está pasándola mal en el trabajo, está preocupado por las mismas cosas que yo y está atravesado por lo mismo, y de repente se vuelve como a humanizar a este sujeto y ya no se percibe desde esta mirada crítica de un sujeto desechable o útil, sino como una cosa humana que es como yo. Y creo que hacer ese ejercicio de poder hablar y hacer este intercambio humano de saber qué experiencias le atraviesan y cuáles a mí, como la de sentarse en una guagua y saludarle y ¿qué tal te va? Eso es algo que aprecio mucho porque cuando fui a la península no había y es algo como de mucho valor aquí en Canarias de atreverse a hablar al otro, preguntarle por su día, de repente se vuelve a humanizar y ya no hay tanto miedo, ya no hay tanta mirada crítica de alguna manera. Y es lo que genera las comunidades tan mixtas y variadas y enriquecidas. Pues muchas gracias, Umaima, por acompañarnos en estos 2 episodios dedicados a
la diáspora en Tenerife Vive Diversidad Radio. Toca despedirse hasta el próximo mes en el podcast de Juntas en la misma dirección. Y nos vamos con El Morad, no sé si te gusta. Sí, pues nos vamos con El Morad y la canción Se Grita. Hasta pronto con más Tenerife Vive Diversidad Radio.